Listo, chicos. ¿Pueden ver mi pantalla? Se puede ver. Sí, se Ya, ve. perfecto. Ya. Bueno, chicos, entonces vamos a empezar la asesoría del día de hoy y el tema va a ser luxaciones, esguinces y fracturas. ¿Ya? Son patologías muy frecuentes, donde las vamos a ver incluso en nuestros mismos compañeros, en nuestros familiares cercanos, incluso que nos puede pasar a nosotros mismos, ya sea por un mal movimiento al momento de hacer deporte, al estar caminando, alguna caída o un golpe, algún trauma, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener una idea y tenemos que tener un conocimiento sólido sobre qué es cada uno de ellos y qué podemos hacer en ese momento para no poder agravar la condición, ¿no? Entonces, vamos a empezar con las definiciones básicas y acá tenemos que recordar y saber, mejor dicho, qué son las articulaciones, qué son los ligamentos y qué son los tendones. ¿Qué es una articulación? Básicamente es una estructura de unión entre dos huesos próximos, ¿no? ¿Y cuáles son las funciones más importantes de las articulaciones? En primer lugar, construir puntos de unión del esqueleto y de esta manera poder producir los movimientos, ¿no? Ya que esto lo que va a hacer es darnos elasticidad y plasticidad al cuerpo, ya que además, gracias a las articulaciones, nosotros crecemos, especialmente cuando somos niños. Los ligamentos, ¿qué son los ligamentos? Como podemos ver acá en la imagen, son bandas de tejido conectivo resistente y también elástico, lo cual unen los huesos para que puedan formar parte de una articulación. Además de esto, los ligamentos sostienen y limitan nuestros movimientos, porque sin los ligamentos, si no, no pudiéramos moverlo de una manera adecuada, si no, nuestras articulaciones serían así, nada más, ¿no? No, entonces el ligamento se conectan hueso con hueso. Y tenemos también los tendones, que es tejido conectivo que une músculo con hueso, ¿ya? Ellos lo que hacen son transmiten la fuerza de contracción muscular para de esta manera poder producir un movimiento. Entonces, pregunta fija, ya sea de final, de pasito. Diferencia entre ligamento y tendón. El ligamento conecta hueso con hueso y el tendón conecta músculo con hueso. Chicos, las lesiones que ocurren en huesos y articulaciones y en músculos son muy frecuentes, ¿ya? Son dolorosas, pero muy raramente mortales, ¿no? Ojo, si es que estas son atendidas de manera inadecuada, de manera tardía, puede causar incluso problemas serios e incluso el paciente puede quedar incapacitado, ¿ya? Las principales lesiones que afectan a huesos, a tendones, a ligamentos, a músculos y articulaciones, en primer lugar, siempre vamos a tener a las fracturas. Luego, los esguinces. De ahí tenemos las luxaciones, los calambres y finalmente los desgarros, ¿no? A veces incluso es difícil poder saber si una lesión es una fractura, si es una luxación, si es un esguince o un desgarro. Es por eso que nosotros tenemos que tener en mente, si es que nosotros no estamos seguros de qué lesión estamos viendo en ese momento con nuestro paciente, tenemos que tratarlo como si fuera fractura. Eso, por favor, chicos, nunca se olviden. Si yo no sé exactamente qué tipo de lesión tiene mi paciente, lo voy a tratar como si fuera una fractura. Ya. Entonces, empezaremos con algunos términos también. ¿Qué es un esguince? Es un esguince, es una torcedura, la cual los ligamentos se lesionan. ¿Y por qué se lesionan? Porque ocurre una distensión, un estiramiento excesivo, una torsión o una rasgadura, como podemos ver ahí en la imagen. Miren, ¿no? Y ojo, no debemos confundir mi esguince con el desgarro. ¿Por qué? Porque el esguince, como les vuelvo a repetir, es una torcedura ocurrido por una lesión en ligamentos, mientras que el desgarro es lesión del tejido muscular. ¿Cuáles son las causas de un esguince?
puede tener una causa mecánica, la cual ha habido un movimiento brusco exagerado, ha habido una excesiva apertura o cierre de la articulación, o un movimiento antinatural. Y si es una causa por violencia, puede ser por una caída o por un golpe. ¿Qué síntomas puede presentar mi paciente? Un dolor localizado en la articulación que al principio es intenso y luego va disminuyendo. Puede haber un aumento de volumen en la zona, ¿no? Puede presentarse inflamación. Puede también eh, puede haber una impotencia funcional. ¿Y a qué me refiero con impotencia funcional? Es que va a haber una imposibilidad del movimiento de manera normal. Así el paciente quiera, por ejemplo, quiera mover esa parte de su cuerpo como si no tuviera nada, no va a poder, ¿ya? Obviamente esta impotencia funcional también va a depender de la gravedad de la lesión. Equimosis, también va a haber una equimosis, que es el famoso moretón, ¿no? Horas post-accidente, incluso una parálisis temporal. ¿Cómo voy a clasificarlo? En grado 1, grado 2 y grado 3. Y me voy a basar en el dolor, en el edema, o sea, hinchazón, el hematoma, o sea, los moretones, y el movimiento o apoyo. Grado 1 es cuando el dolor es leve o tiene una aparición inmediata. No hay edema, o si hay una hinchazón un poquito leve, no hay presencia de hematoma, y el paciente se puede mover, ¿no? Puede moverse. El grado 2, el dolor es más moderado o puede aparecer en el momento. Puede aparecer un edema en las primeras horas. El hematoma no aparece o puede incluso aparecer máximo hasta el día siguiente. El paciente también se puede mover, pero con algo de dolor. Y finalmente el grado 3, ¿no? Que puede dolerle como no, o el dolor también puede aparecer de manera tardía. Va a haber un edema inmediatamente, en ese momento vamos a notarle el edema, también va a haber un hematoma en ese momento, y el movimiento o el apoyo va a ser imposible debido al dolor intenso que mi paciente va a presentar. ¿Qué cosa voy a hacer yo? Inmovilizar. Decir a mi paciente reposo absoluto, voy a elevar la zona afectada y voy a hacer que el paciente se encuentre, se mantenga en una posición cómoda. Si es que tengo compresas frías en ese momento, lo voy a poner y le vamos a recomendar una evaluación en el centro asistencial, ¿no? Luego tenemos las luxaciones. ¿Qué es una luxación? Mi hueso se sale de su lugar. Eso es lo único que quiero de que ustedes se memoricen. Una luxación es cuando mi hueso se sale de su lugar. No es que se rompe. Ojo, en la luxación no se rompe el hueso, sino se sale del lugar. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es su definición como tal? Es la separación permanente de las dos partes de la articulación, con compromiso de los ligamentos y de la cápsula articular por una forma o por un trauma grave, como lo podemos ver acá en las dos imágenes, ¿no? Miren, se nota el hueso, comparen el hombro derecho con el hombro izquierdo, que se nota acá el hueso que está sobresalido. Y también acá en esta radiografía, miren cómo está, ¿no? Mi hueso está fuera del lugar, ¿no? Las luxaciones afectan principalmente a los ligamentos y a la cápsula de la articulación, ¿no? Pero también puede afectar músculos, puede afectar tendones, puede afectar vasos sanguíneos y también nervios de la articulación. Es causado cuando existe una fuerza extrema sobre estos ligamentos, produciendo una separación de los extremos de los huesos conectados, ¿no? ¿Qué síntomas va a presentar mi paciente? Puede presentar un dolor agudo localizado en la articulación, impotencia funcional, ya sea inmediata y absoluta, aumento del volumen, acortamiento, torcedura o giro en la zona, deformidad, incluso luego de la reducción. Y ustedes me dirán, ¿qué cosa es reducción? Mi paciente viene luxado, se le ha salido, por ejemplo, eh, a ver, se le ha salido del lugar el radio. Entonces, ¿qué hago? Mi reducción es sin que entrar, bueno, no, bueno, acá tienen dos términos que tienen que aprender, reducción abierta y reducción cerrada. Reducción abierta implica que mi paciente va a entrar a quirófano, a sala de operaciones, ¿ya? Para poder
poner su hueso a su lugar. Y la reducción cerrada es cuando yo, sin meter a mi paciente a quirófano, voy a regresar el hueso a su lugar mediante técnicas especiales, ¿no? Mediante movimientos especiales. Entonces, luego de esta reducción, ya sea abierta o cerrada, mi paciente puede presentar una hemartrosis o un daño neurovascular. ¿Alguno de ustedes tiene idea de qué cosa es hemartrosis? Sangrado articular. Muy bien, ¿no? Aquí lo que pasa es que va a haber una ruptura de la membrana sinovial, ¿no? Puede ser también por un traumatismo, más que todo. ¿Y dónde ocurre con mayor frecuencia la hemartrosis? ¿O dónde ocurre, mejor dicho? ¿Saben? En la rodilla. ¿No, chicos? En la rodilla. Es muy frecuente la hemartrosis. ¿Qué vamos a hacer? No hay que intentar colocar el hueso en su lugar. Nosotros no lo podemos hacer. Hay que inmovilizar la región lesionada en la posición en la que se encuentra antes de poder mover a la víctima. Vamos a aplicar hielo sobre la zona para poder producir la analgesia, o sea, vamos a tratar de calmar el dolor con el hielito. Reposo absoluto, no hay que hacerle masajes y lo vamos a trasladar a un centro asistencial para sus respectivas pruebas, ¿no? Le vamos a pedir radiografías, en donde, si es que el traumatólogo lo ve necesario, va a pedir férulas. ¿Cuáles son las articulaciones más comprometidas en reducciones? El tobillo, la más común, pregunta también fija para su final. ¿Cuál es la articulación más comprometida respecto a las luxaciones? El tobillo. ¿Por qué? Ya que en el tobillo, al ser una zona un poco más delicada, por no decir, o mejor dicho, una persona muy delicada, no necesita un golpe fuerte para que se pueda producir una luxación, ¿no? Ya que incluso una mala postura, el sobrepeso y la falta de ejercicio puede incluso favorecer a que este tobillo pueda tener una luxación eh, más pronta, ¿no? A comparación de un paciente que no tenga estos factores. En el hombro, el 95% de las luxaciones de hombro son anteriores y 5% posteriores. La rodilla incluso puede presentar un compromiso de la rótula y también de la articulación femorotibial, y la cadera generalmente es secundaria a traumas mayores, ¿no? Puede ser una caída. Y luego tenemos las fracturas, ¿no? Como su mismo nombre lo dice, fractura es una ruptura de un hueso, ¿no? Si el hueso roto rompe la piel, o sea, traspasa la piel y yo veo de que está sangrando por fuera, veo mi hueso, se llama fractura abierta o fractura compuesta. Entonces, mis fracturas, por su etiología, por su origen, pueden ser traumáticas, pueden ser patológicas, pueden ser por fatiga de marchas o también pueden ser obstétricas. Por su exposición puede ser cerrada, como les comenté, si es que la punta de la fractura no se asocia a la ruptura de la piel, ¿no? Vemos ahí, no vemos sangre, no vemos el hueso que está afuera de nuestra piel, entonces hablamos de una fractura cerrada. Por otro lado, tenemos una fractura abierta, como estamos viendo acá en las imágenes, ¿no? Nosotros ya vemos el hueso. Entonces, quiere decir que cada uno de los lados del hueso fracturado va a salir por una herida, ¿no? Posibilitando el paso de microorganismos patógenos que vienen de la piel o del exterior, pudiendo causar una posible infección. Por la ubicación del hueso, también podríamos decir que se trata de una fractura epifisiaria, la cual ocurre en el tejido esponjoso en los extremos de los huesos y son siempre de localización intraticular, ¿ya? Y ustedes van a decir, epífisis, ¿qué es una fractura epifisiaria? Mi huesito tiene partes, ¿ya? Los lados extremos, los extremos de mi hueso se llama epífisis. Y el largo, o sea, el cuerpo de mi hueso se llama diáfisis. Una fractura diafisiaria ocurre en la diáfisis, ¿no? En el cuerpo, en lugares con poca irrigación sanguínea. Y la fractura metafisiaria ocurre en la metáfisis, ¿no? El cual usualmente está bien irrigado. ¿Y qué cosa es la metáfisis? Es la unión entre la epífisis y la diáfisis.
Aquí les voy a mostrar una... Aquí está, miren. Miren mi puntero. O yo voy a dibujarlo mejor acá. Vamos a dibujarlo para que ustedes me puedan entender. Ya. Yo tengo mi hueso. Y yo no sé dibujar, pero vamos a intentar, ¿eh? Ya este es mi hueso. Mm, esto de acá, lo de encima. Y esto de acá son mis epífisis. ¿Ya? Ya bueno, epífisis. Todo esto de acá largo es mi metáfisis. Ay, no, ay, perdón, mi diáfisis, perdón. Mi diáfisis. Mi diáfisis. Y mi metáfisis es la, la unión entre mi epífisis y mi diáfisis. No es una parte cortita, la de acá, muy pequeña, que es, normalmente es la zona más irrigada. Esta es mi metáfisis. Mi metáfisis. Entonces, epífisis, mis lados extremos. Mi diáfisis, el cuerpo. Y la metáfisis es como la parte media entre la epífisis y la diáfisis. La zona de unión entre ambos. ¿Ya, chicos? Vamos a continuar entonces. Listo. Entonces, según su causa, también, según su causa, puede ser por trauma directo, donde el trauma va directo al foco de la fractura, o por un trauma indirecto, ¿no? Donde el trauma está alejado del foco, ¿no? En este caso, las fuerzas traumáticas tienden a torcer o angular el hueso. También puede ser por aplastamiento, que se ve muy frecuentemente en caídas, o por fatiga o espontánea, ¿no? Cuando, por ejemplo, hay un exceso de ejercicio. ¿Cuál es mi manejo para las fracturas? 3 puntos indispensables que nunca deben olvidarse. Inmovilizo, reduzco, rehabilito, en ese orden. IRR, yo me lo aprendo así. IRR. Inmovilizo, reduzco, rehabilito. Pregunta también fija para su final. ¿Cuál es mi cuadro clínico de mi paciente con fractura? Dolor, que puede llegar incluso a un shock neurogénico, impotencia funcional, deformación, pérdida de los ejes, equimosis, crepitaciones, movilidad anormal, hemorragia, que puede llegar incluso hasta un shock hipovolémico si estamos hablando de una fractura abierta. Y los niños también van a sufrir fracturas, pero ellos van a tener unas fracturas diferentes a comparación de los adultos, ¿no? Las famosas fracturas en tallo verde. Cuando ustedes escuchen una fractura en tallo verde, quiere decir que es una fractura en un niño, o sea, es una fractura pediátrica, ¿no? En tallo verde, como acá podemos ver en la imagen número 2, es un hueso incurvado en su posición cóncava o el hueso incluso está deformado. Miren, tallo verde así. Está en diagonal, ¿no? Incurvado. Luego también tenemos en botón o torus, ¿no? Donde el hueso se fractura solo en la corteza y en uno de sus lados. Y tenemos la deformación plástica, donde la diáfisis se incurva, pero hay ruptura de las trabéculas óseas. ¿No? Aquí tenemos, ¿no? En tallo verde, que está incompleta, miren acá. La transversa, miren la forma en cómo se da mi fractura, y la simple, ¿no? Que es recta. Mi radiografía. Voy a pedir siempre mi radiografía, ya sea, mejor dicho, voy a pedir mi radiografía en el segmento afectado, ya sea muslo, pierna, brazo. Y lo voy a pedir en 2 posiciones, de frente o frontal, y también le voy a pedir de perfil o lateral. ¿Ya? Son sinónimos. Puedo pedirlo de frente o frontal y también voy a pedirlo de perfil o lateral. ¿Ya? Acá también, ¿dónde voy a necesitar una proyección
adicional a mi radiografía de frente y de perfil, o mi radiografía frontal y lateral, cuando estoy hablando de mano y pie, ¿ya? Acá voy a pedir de frente, de perfil y oblicua. Y también cuando hablamos de fractura del escafoides, también voy a pedir de frente, de perfil y oblicua. Mano, pie y escafoides, frente, perfil y oblicua, pregunta de examen, ¿ya? ¿Cuáles son mis primeros auxilios para toda fractura? No movilizar al paciente del sitio del accidente sin previa inmovilización. Voy a descubrir el sitio de la fractura, voy a rasgar o cortar la ropa para ver toda la zona donde está ubicada esta fractura y voy a evitar cualquier movimiento inadecuado y peligroso. Voy a inmovilizar por sobre y debajo de la zona fracturada, voy a prevenir el shock y voy a trasladar en un medio adecuado a un centro asistencial. Tratamiento, mis medidas de soporte básico, ABC, analgésicos, inmovilización, ya sea blanda, con férulas inflables de cartón y una inmovilización rígida con férulas de madera, de yeso. Una tracción puede ser blanda o esquelética y mi reducción y fijación que puede ser incruenta o cruenta más fijación, ¿no? Una interna que puede ser la osteosíntesis o externa. Mi reducción, como les dije, incruenta o cerrada y la cruenta o abierta, la cruenta es mediante cirugía, ¿no? Y luego de la cirugía vamos a tomarle una radiografía de control para ver si todo está bien. Y mi reducción incruenta o cerrada se realiza mediante tracción y contratracción, como les comenté, ¿no? El fragmento distal se alinea con el proximal. Debe corregirse aquí la angulación y se puede efectuar uno o dos intentos de esta reducción cerrada o incruenta y si falla recién vamos a hacer la reducción quirúrgica, ¿no? ¿Por qué hacemos la reducción? Ya que estos huesos tienen que ser colocados en su lugar, ¿no? Y podemos usar incluso analgésicos, relajantes musculares o anestesia, la cual pueden evitar las contracturas musculares, ¿no? Como miren, vemos en la imagen, están haciendo una reducción incruenta. La inmovilización o fijación, tenemos la movilización externa, ¿no? Donde se estabiliza con aparatos o implantes alejados del foco de la fractura, como férulas, tracción, etcétera. Y la interna, donde estabilizamos con el foco de la fractura, ¿no? Ya sea implantes metálicos adosados al hueso, placas, clavos o tornillos. ¿Cuáles son mis complicaciones propias de las fracturas? El retardo de la consolidación, ausencia de consolidación que se llama pseudoartrosis, rigidez articular, atrofia de Sudeck, necrosis avascular, miositis osificantes, consolidación viciosa. Consolidación viciosa, ¿alguien tiene una idea de qué cosa es? ¿No? Ya, consolidación viciosa es cuando el hueso, o sea, se regenera pero de una manera inadecuada, ¿ya? Y también puede ser infecciones. Complicaciones relacionadas con el daño a los tejidos, hemorragia interna, hemorragia externa, shock hipovolémico, lesiones vasculares, lesiones neurológicas, lesiones viscerales. Entonces, mi tratamiento general para fracturas y luxaciones, inmovilizar, ¿no? ¿Por qué voy a inmovilizar? Ya que esto va a disminuir la pérdida de sangre y del dolor. También hace un traslado más confortable y también prevé la formación de nuevas lesiones. Una vez esté examinado el paciente, hay que calmar el dolor y vamos a inmovilizar la zona lesionada, ¿no? Vamos a desnudar esa parte del cuerpo para comprobar que no existan otro tipo de lesiones, como heridas, hemorragias u otras fracturas, ¿no? Procurando cortar la ropa con mucho cuidado. Y vamos a utilizar, obviamente, el material adecuado y vamos a proporcionar férulas rígidas, blandas, pañuelos, gasas, lo que se decida necesario. También vamos a inmovilizar las articulaciones más próximas al sitio de la fractura. Colocamos una férula por debajo y otra por arriba de la fractura, ¿no? Haciendo una tracción suave y constante, siguiendo el eje de la extremidad. No vamos a apretar demasiado la inmovilización para no entorpecer la circulación sanguínea. Y vamos a quitar anillos, pulseras, relojes que puedan dificultar, mejor dicho, la circulación antes de colocar la férula. ¿Qué riesgos tengo de una mala praxis en la inmovilización de fracturas?
puedo lesionar nervios, arterias y vasos sanguíneos, puedo ocasionar defectos en la movilidad de la articulación, infección, puedo lesionar la médula espinal. Las fracturas abiertas, ¿qué puedo hacer? Por ejemplo, voy a inmovilizar, igual que en las fracturas cerradas, pero voy a controlar la hemorragia antes de inmovilizar con gases estériles y tepar. Voy a cortar las vestimentas que la rodean a fin de permitir la limpieza de la herida y voy a lavar con agua limpia y desinfecto y cubro y traslado. ¿No? ¿Qué no debo hacer? No debo acomodar el hueso saliente o roto o tratar de reintroducirlo. No voy a efectuar un vendaje apretado y no voy a aplicar pomadas, ¿no? Cuando yo trato de inmovilizar con un material improvisado, ¿qué hago? Voy a buscar elementos los cuales puedan reemplazar las férulas y que sirvan para inmovilizar el miembro fracturado, ya sea madera, cartón, periódicos, revistas dobladas, varillas metálicas. Y si es que no tengo de los mismos, esto voy a tratar de fijar los miembros superiores al tórax y los inferiores al miembro opuesto, ¿no? Voy a inmovilizar también la zona de fractura con la férula abarcando una articulación por arriba y una por abajo de la lesión y voy a mantener el miembro lesionado en la posición que quedó después del accidente. No voy a mover el miembro lesionado sin antes inmovilizar con las férulas y tablillas, no voy a efectuar maniobras bruscas, no voy a vendar o atar con fuerza, ya que puede interrumpir la circulación sanguínea. No voy a aplicar fomentos calientes, no voy a aplicar masajes en la zona afectada, ¿no? Los vendajes, acá tenemos vendaje de cabeza, vendaje ocular, vendaje de antebrazo, vendaje de rodilla y codo, vendaje de muñeca y mano y vendaje de tobillo y pie. Entonces, tanto antes como después de la colocación de la férula, vamos a comprobar pulsos, temperatura y sensibilidad, ¿no? Esta inmovilización que debe incluir las articulaciones proximal y distal a la fractura. Las fracturas abiertas se deben cubrir con apósitos estériles antes de colocar la férula. Y en las fracturas inestables o con una gran deformidad se debe realizar una tracción simple, aunque es preferible la inmovilización en una posición no anatómica, pero que la extremidad mantenga su pulso que en posición anatómica y sin pulso. Si es que la férula de inmovilización se coloca en los miembros superiores, es necesario la aplicación de cabestrillos, ¿no? ¿Por qué? Porque de esta manera vamos a poder elevar el miembro fracturado y de esta manera vamos a disminuir la inflamación, ¿no? Si es que la férula se coloca en los miembros inferiores, vamos a mantener el miembro elevado mediante mantas o sábanas. ¿Cómo voy a manejar mi columna cervical? Lo principal acá que voy a hacer es la inmovilización manual, ¿no? Aparte de esto, debo complementarlo usando collares cervicales, ¿no? Como estamos viendo acá en las imágenes. Y cómo voy a completar mi manejo inmovilizando el resto de la columna con inmovilizadores cervicales laterales. Acá tenemos los collarines verticales, como les comenté, pero también pueden haber inconvenientes, como por ejemplo, ¿no? eh, Movilizar al paciente de manera inadecuada, especialmente su cuello, puede provocar lesiones espinales, puede haber una aplicación de una talla pequeña del collarín permitiendo que haya una flexión cervical, o si es que le ponemos una talla grande, puede haber una extensión cervical. Si cerramos de manera excesiva el collarín, puede generar incomodidad y dificultad respiratoria. Y si realizamos un inadecuado cierre del collarín, puede haber un desprendimiento del collarín y pérdida brusca de la inmovilidad. Si es que nosotros al colocar el cuello derecho para nosotros poder poner el collarín notamos un aumento del dolor en el paciente o incluso una resistencia, aunque sea muy ligera, vamos a dejar el cuello en posición inicial, ya que el dolor incluso podría indicar la presencia de una luxación cervical, ¿no? Entonces, nosotros vamos a inmovilizar el cuello en la posición encontrada con un collarín de vacío. ¿No? Entonces recuerden, si yo sospecho una fractura en la columna vertebral, voy a tratar de buscar una camilla o una superficie dura para el traslado del lesionado, movilizar al lesionado entre varias personas, tomarlo al mismo tiempo del dorso, cintura, muslo, piernas y cabeza y trasladarlo de manera urgente. ¿Qué no debo hacer? No debo hacer maniobras de flexión y extensión de tronco y cadera y no debo utilizar una camilla de lona o superficies fáciles de hacer con el peso del cuerpo.
Y aquí les he puesto un video que les va a ayudar sobre qué hacer en caso de luxación, esguince o fractura. De luxación, esguince o fractura, los accidentes pueden ocurrir en cualquier situación. Y si bien muchas veces no suelen tener mayores consecuencias, en ocasiones pueden causar lesiones graves en un músculo, hueso o articulación. Revisa algunas recomendaciones sobre qué hacer frente a un accidente. Luxación. Lesión de una articulación en la que los extremos de dos o más huesos se salen de sus posiciones normales. Esguince. Lesión que afecta tendones y ligamentos de una articulación. Fractura. Pérdida de la continuidad de un hueso. Puede ser expuesta cuando sale el hueso y deja una herida en la piel. Produce deformación y mucho dolor. Recomendaciones. Si sospechas de una lesión grave en un músculo, hueso o articulación, inmoviliza la parte lesionada. Puede haber una herida, cambio de coloración en la piel, sangramiento o deformidad. Para inmovilizar, usa tablas, periódicos enrollados o cartón como férulas. Estas deben ser rígidas. El largo de las férulas debe sobrepasar la articulación por encima y debajo de la lesión. Cubre con gasa estéril en caso de existir heridas. No manipules, ya que puede haber una fractura expuesta. Amarra con tiras de tela, corbatas, pañuelos, cinturones o vendas. Usa tela o venda suave para poner entre el miembro fracturado y la férula. La inmovilización no debe cubrir la lesión, para observar durante el traslado. Inmoviliza la extremidad sin cambiar su posición. Luego, mantener en alto. Si la lesión es en la extremidad inferior, no retirar el zapato para evitar movimientos innecesarios. Si la lesión es en una extremidad superior, retirar anillos y pulseras antes de que se produzca inflamación de la zona. No realizar masaje ni aplicar pomadas. Calmar el dolor con frío local con una bolsa de hielo o cold pad envuelto en una toalla. No colocar el hielo directo sobre la piel. Cuando no esté seguro de cuál es la lesión, se debe tratar como si fuera una fractura. Traslada a un servicio de urgencia manteniendo la inmovilización y la extremidad en alto. Intenta conocer si la persona tiene alguna enfermedad, alergia o usa medicamentos y entrega la información al recibir la atención profesional. Si es tu salud, es la alemán. Perfecto, chicos. Y eso sería todo por la clase de hoy, chicos. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda?